Bueno, antes que nada, hola. Hola. Seguramente se están preguntando qué estamos haciendo acá. Nosotros un poco también. Sí. Pero hoy quisimos armar un clima un poco más personal, más relajado, porque últimamente nos están preguntando muchísimo a nosotros, otros emprendedores o inclusive nuestros seguidores. Exacto, quieren conocernos un poco más. Claro, nos quieren conocer un poco más. Entonces nos preguntan muchísimo sobre cómo manejamos redes, cómo hacemos los reels que hacemos, nos preguntan cosas como cómo arrancaron y demás. Entonces nos pareció muy piola comentarles a ustedes desde los inicios hasta ahora, ya que esta es la Semana del Emprendedor. Está muy bueno que nos demos a conocer desde otro punto de vista. Exactamente, así que hicimos una serie de preguntas, nosotros las armamos y también dejamos una cajita en Instagram para que los respondamos. Exactamente. Así que bueno, dijimos, arrancamos sin dar más vueltas, ¿te parece? Dale. Bueno, arranco yo. Lo primero que tenemos que ir es, yo te voy a preguntar a vos, ¿qué hacías antes de emprender? O sea, ¿qué hacías antes de que todo esto nazca? Bueno, yo trabajaba en una financiera, era analista de riesgo, hacía aprobaciones de préstamos Sí. y validaciones de identidad de los clientes. Exactamente. Bueno, pues vos estabas en tu laburo. Claro, era todo analítico. Perfecto. ¿Y qué fue lo que dijiste? ¿Por qué quisiste emprender? Y mira, yo estuve 5 años, entonces, llegó un momento que estaba medio como aburrido, había llegado a mi tope. Yo había pasado por todos los sectores que había, ya sabía absolutamente todas las políticas, ya sabía aplicar un montón todo, entonces justo agarró la pandemia y ahí, nada, como que llegué a mi tope, mi máximo. Te llegaste a tu tope en lo personal, en el laburo. Exacto, yo sentía algo, no lo sabía en ese momento, sino que lo puedo decir ahora, que ya había llegado, ya había cumplido mi límite, que ya me estaba aburriendo. ¿Te estabas aburriendo? Perfecto. ¿Vivías en Buenos Aires? Vivía en Buenos Aires. Entonces Capital dijiste, Federal. en Capital Federal. Entonces dijiste, bueno, nada, tengo que arrancar a hacer algo que me entusiasme. Exacto, no fue tan así. ¿No? No, pero sí, ya sentía la necesidad de hacer algo, otra cosa. Algo diferente. Exacto. Siempre tuve igual esa cosa de emprender. Bueno, entonces, pero ¿cómo llegamos a que vos emprendiste, a que, digamos, existe Mundo Tutti? ¿Fue tan simple o No, fue hubo un proceso Fue grande? todo un proceso gigante y de entender también y comprender que era este el camino. Ok. ¿Vos? Bueno, yo trabajaba en un hospital muy importante de acá de Argentina, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, también vivía en Capital. Y a mí lo que me pasaba, un día estaba en el trabajo y miré a mis compañeros y a mis compañeros que eran más grandes que yo y dije, yo me veo toda la vida acá, ¿viste? Pasando, claro. Aparte llega un momento donde vos ves Sí. que la persona grande la desplazan. La desplaza. Y que por atrás dicen, esta vieja o este viejo de mierda. Exacto. Hay que explicarle. Literal 15 pasó veces. eso. También pasaba. Y me pasaba un poco lo que te pasaba a vos, es de sentir que ya mi trabajo no me estaba dando la adrenalina que yo quería. O sea, ya había aprendido un montón, había llegado a mis objetivos claros, y es como que necesitaba un poquito más de adrenalina. Entonces, lo mío tiene que ver un poco, o sea, lo mío es un poco más bajón. Un día me tomo el bondi para volver a casa y me vi llorando en ese momento y sin entender por qué todavía. Con el tiempo entendí que era porque yo ya estaba saturado. Eso fue lo que te motivó a... Eso fue lo que me motivó a pensar en arrancar algo por mi cuenta. ¿Pero vos querías arrancar algo por tu cuenta o querías cambiar de trabajo? No, en ese momento yo sentía que quería cambiar de trabajo. O sea, por eso te digo, es la primera sensación que recuerdo de tristeza, de decir, che, no doy para más esto. De la mano con el cambio de ciudad. Al vivir en Capital Federal, la realidad es que ya estaba un poco saturado todo. Yo sentía que ya había cumplido mi ciclo allá. Soy una persona bastante, hay que aclarar eso, soy una persona bastante inquieta. O sea, en el sentido de que no sé si la palabra es que me aburro fácil, pero necesito estar en una constante de aventura, le digo yo. Claro, y ahí nació entonces la idea de crear Mundo Tutti. No fue tan sencillo. No es tan sencillo, pero sí nació la idea de tomar otros caminos. Exacto.
Bueno, vamos resumiendo un poco, entonces hubo ahí un quiebre en los dos lados y ahí surgió la idea, pero vamos a contarles ya de entrada que la idea principal nunca fue Mundo Tutti. No, Mundo Tutti fue algo secundario. exactamente. Nosotros venimos con otra idea, con otro plan. Nosotros decidimos venirnos a vivir a Junín y queríamos vender picadas y cerveza tirada. Cerveza tira. Queríamos crear cerveza artesanal, Sí. armar las picadas y venderlas. Y venderlas. Habíamos averiguado proveedores, teníamos más o menos una mínima idea, pero, Sí. pero bueno. ¿Por qué eso y no otra cosa? No hay por qué. Simplemente se nos había ocurrido eso. Obviamente que nosotros, como los dos somos dueños, sí hubo una charla previa de nosotros dos de decir, bueno, che, queremos encarar algo. Yo estoy harto de mi trabajo, bueno, a vos te había pasado justo una situación en tu laburo también, entonces decir, bueno, dale, nos lanzamos. Claro. El tema fue que Mundo Tutti en ese momento no existía, no estaba ni en planes. No, pero sí vino con nombre. Sí vino con nombre. Quiero decir que vino con nombre. Es cierto. Simplemente era la idea otra, y esto nosotros queríamos traer un bolsito, ir que recorra las casas y nada, ir que se lleven una cosita, otra cosita y ir viviendo así. Claro, o sea, literalmente Mundo Tutti nació de un bolsito. De un bolsito. Que lo tenemos guardado, por Lo hemos supuesto. guardado, sí. Eso va para el museo. Que va para el museo y habíamos cobrado. Sí, yo simplemente me había ido con una mano atrás y otra adelante. Claro. O a vos te habían indemnizado. Claro, yo tenía la opción de indemnización o un puesto. Claro, Y tuve que decidir entre las dos, pero bueno, eso lo vamos a contar un poquito más adelante. más adelante. ¿Cómo? Bueno, entonces lo que hicimos fue comprar algo de productos. Claro. ¿Sí? Y decir, bueno, Bueno, se puede saber ya cuál fue mi decisión. claro, por eso. Realmente. Lo único que puedo llegar a decir de esta primera parte es que al menos contando nuestra experiencia no estuvo ni el momento perfecto, ni el dinero perfecto, ni la situación perfecta. Nada, Simple- ni las cosas. Ni las cosas, ni los objetos. Simplemente lo primero que tenés que tener y sentir es la necesidad de un cambio. Si no tenés la necesidad de un cambio, si no tenés ganas, es muy difícil que puedas emprender algo, ¿no? Totalmente. Eso es como primer punto. Hablando siempre desde nuestra experiencia, por supuesto, esto tiene que quedar siempre claro. Obvio, siempre. Totalmente. Bien, pero ahora, vinimos con un bolsito. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Empezamos, o sea, nosotros de que pisamos Junín, que no paramos de trabajar. O sea, llegamos un sábado y nos tomamos el domingo, porque vinimos del viaje, hicimos la mudanza, con todo lo que conlleva una mudanza de ciudad. Y el lunes arrancamos. Sí. Todavía me acuerdo, nosotros ya habíamos preparado las fotos de los productos que teníamos antes y lanzamos. Y vimos que ya creo que desde ese día que ya sabíamos que iba a ir por ahí. Sí. Internamente, porque lo otro, si bien lo gestamos, lo armamos, pero no tuvo fruto. Claro, No, en como el que, camino. como que no fluyó. No fluyó. Nunca. Fluyó esto, nosotros empezamos a meterle esto, meterlo esto, y de repente estábamos tan metidos que no nos habíamos dado cuenta que habíamos desplazado la idea principal. Exacto. Y sin tener conocimientos de redes. Más que una fotito para el Instagram personal. Claro. Canchereando. O sea, yo en lo personal nunca había utilizado redes sociales como medio de venta. Claro, como trabajo. Como trabajo. Personal, era personal, sí, a mí me pasó lo mismo, yo sabía de la... Y el Instagram que tenemos ahora no es el Instagram con el que arrancamos, no tenía todas estas herramientas. Exacto, porque muchas veces nos preguntan ¿cómo hacen para generar este contenido? Bueno, pero eso lleva tiempo, que ya te lo vamos a ir Y lleva a aprender también. Exacto, Porque nosotros al principio era fotito, mostrábamos todo por fotos, Sí. ninguno de los dos animaba a salir en cámara, no estaba tampoco la idea de salir en cámara, no, es cierto, porque tampoco estaba tan instalada la historia. exacto. La realidad es que las redes sociales van cambiando mucho continuamente con el tiempo y por supuesto que también el emprendimiento va cambiando. Hubo mucha disciplina, Sí, mucha disciplina. O sea, nosotros éramos conscientes de que esto iba a llevar su tiempo, pero no iba a ser una semana, 2 semanas, 1 mes o 2 meses. Nosotros teníamos como mínimo cubiertos 6 meses. exacto. Nosotros para venir acá vinimos con deudas cero. O sea, no debíamos nada a nadie. De hecho, parte de la indemnización fue a saldar todo eso. Claro.
Deuda llamamos a gastos personales, Claro, ¿no? si teníamos un presupuesto mensual, que con eso teníamos que comer, vivir, hacer todo. Porque nosotros en nuestra cabeza, sí debemos admitirlo, era, bueno, vendemos productos y Y vivimos. pues no. Pues no es así, la realidad es muy diferente Era la onda media hipona. y ese primer golpe no es fácil tampoco. No es fácil cambiar de vida. No es fácil cambiar de vida. No es fácil empezar a restringirse, pero bueno, es la única forma de crecer. ¿No? Y no es fácil algo que dejar la relación de dependencia al pasar al autónomo. Yo creo que es una de las cosas que más a todas las personas nos cuesta cuando arrancamos. Exacto, porque todas las decisiones pasan por vos, pasan por uno mismo. Exacto, el ser tu propio jefe, la famosa el frase. verdadero ser tu propio jefe. Que el mundo social también hace eso, por libertad. Ser autónomo te da muchas libertades y pasas a ser preso de muchas cosas. ¿Qué fue lo más difícil del inicio? Lo más difícil al inicio fue no vender nada, básicamente. Que haya un en el mes número 2 casi bajo, fue la primera crisis donde casi, me voy, me bajo. Ya había empezado a actualizar mi currículum, dije mando currículums a todos lados y me busco un trabajo porque no soportaba la idea de seguir viviendo así, me costó. ¿Te costó? Mm. Bueno, en mi caso no, es muy diferente. Ahí estuve yo como para apuntalar un poco y decirle, recuerdo que un día íbamos caminando por el Basonidad y le dije, confía. Siempre me acuerdo de esa charla, Sí, que hacía hoy calor. Hacía calor. hacía mucho calor y le dije, confía, tranquilo que tenemos que primero crear y creer nosotros en lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un departamento, en un tercer piso, y ni siquiera teníamos un showroom. Nosotros simplemente mostrábamos las fotos por redes, la gente nos pedía el producto y nosotros se lo alcanzábamos o lo venían a buscar y se lo dábamos en la puerta del departamento. Exacto, bajábamos los 3 pisos, a veces con todas las cosas y le mostrábamos en la vereda. Era ahí el intercambio, esto es tuyo, esto es mío, listo, y subía con todas las cosas. O bajábamos y te decían quiero ver algo y vos bajabas con todo. No, eso fue, Exacto. La verdad que se coparon mucho. Mucho. Pero hay algo que tenés que tener en cuenta. No tenés que tener ni el mejor celular, No. ni el local más grande, No. ni tener 25.000 productos. Simplemente tenés que tener ganas de progresar y si realmente te querés dedicar por cuenta tuya, creer en lo que estás haciendo. Claro. Si vos no crees, no va a creer nadie. Y algo que se te está escapando es que nosotros hacíamos los envíos caminando, la mayoría. Sí, A veces agarrábamos 2 o 3 envíos y nos íbamos caminando, porque encima el envío lo cobramos mucho más barato claro, que ponele, en ese momento estaba 300 pesos y nosotros lo cobramos 100. claro. Realmente para tener la venta. Exacto. Hacíamos como mucho esfuerzo. Por eso, muchas veces Y la ayuda también familiar, que fue muy grande. claro, sí, por supuesto. En ese momento, mi hermana, como ella tiene auto, nos decía, bueno, yo lo llevo. Entonces nos llevaba, a lo mejor hacíamos un recorrido y dejábamos los productos y demás. Y si no, caminábamos. Caminábamos. Sí, Caminábamos con sol, caminábamos con frío, caminábamos. Caminar. Mucho. ¿Y cuál crees que fue el momento donde explotó todo eso? ¿Vos te acordás? Sí, recuerdo perfecto. Nosotros lanzamos una botella, hacía mucho calor, todavía estábamos, por supuesto, con venta por fotos. Nos habíamos agregado a nuestro Facebook, muchos grupos de Facebook, y hacía mucho calor y pusimos botellas térmicas. Bueno. Esa imagen se picó de una manera Sí. tremenda. Era una simple foto que fue terrible. Nosotros lo publicitamos no de publicitar, de pagar publicidad, sino de mostrar con toda la fe del mundo. Pero en 2 minutos la habíamos vendido. Sí. Dijeron, la paso a buscar, guardamela. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Porque había un montón de gente interesada. Había un montón de gente interesada. Entonces dijimos, bueno, vamos por acá. El tema es que había que juntar el dinero para comprar botellas. Claro, porque empezamos a notar toda la gente que quería y nos dimos cuenta que era un montón. Y ese fue el primer contacto que tuvimos con un proveedor, Sí. donde empezamos a negociar. Sí, es cierto. Obtuvimos el dinero, Sí, trajimos, hicimos el pedido, le dimos a toda la gente que estaba en lista de espera sí. y ¿Te acordás cuántas botellas entraron? 100 botellas. Sí.
100 botellas y habremos vendido 90, así de Sí. una. Exactamente. Una locura. Pero estas 100 botellas que ustedes ven, nosotros fue quedarnos pelados, es apostar. Apostamos al rojo. Apostamos al- sí. Apostamos al rojo. Y salió, pero en nuestra cabeza no había chance de fracaso. No, no, no. Para nosotros, o sea, siempre iba a ser éxito. Totalmente. Y así fue. Y así fue. ¿Hubo algún momento también del quiebre que te acuerdes? ¿Quiebre en qué sentido? De un quiebre que haya pasado, de algo malo, algo que te recuerdes. Yo sí me acuerdo. A ver. Estábamos acá sentados Mm. y encontramos un perfil de Instagram que vendía luces. Ah, Vendía luces muy baratas, muy tentadoras. Y teníamos en ese momento 60.000 pesos, me acuerdo. sí. No eran los 60.000 pesos de ahora, eran ¿eh? 60.000 pesos, pero yo me acuerdo del monto. Teníamos 60.000 pesos y estuvimos a punto de comprar toda la plata, invertir en luces. Y algo no se nos iluminó que dijimos, no, vamos por la mitad del pedido y la otra mitad nos quedamos. Resulta ser... No, y la hicimos- otra mitad viajábamos. Viajamos. Y resulta ser que, bueno, hicimos la transferencia, mandamos el pedido. Yo en estos días te paso el número de seguimiento. El tema es que el otro día no apareció el número de seguimiento y el otro día no apareció el número de seguimiento. Y cuando yo busco el nombre del lugar, me aparece el nombre del lugar, no sé, se llamaba poner Oasis. Oasis Estafa. Y cuando entro, tenía el loguito del lugar y toda la gente que habían estafado. Y habíamos caído en la trampa de haber transferido a un grupo de personas que se dedicaban Exacto. a estafar gente. Hemos sido estafados. Hemos sido estafados. Mira, recuerdo patente de mirarnos, largarnos a llorar, por supuesto sin ninguna vergüenza lo voy a contar, y decir, Sí, porque era como, no sé, como perder 500.000 pesos ahora. claro, ¿O no? es como tener, no sé, sí o Sí, más sí. te diría, y decir, o sea, llorábamos por lo que nos había pasado, pero a su vez estábamos contentos porque no habíamos apostado todo. Claro, era como una dualidad, como que estabas triste porque te habían cagado toda esa plata y por otro lado estabas tranquilo de saber que por lo menos tenías un poquitito para seguir adelante. Ese fue un gran quiebre. Eso fue algo que nos generó mucha tristeza y que cuesta mucho a veces entender que sucede. Hoy hay mucha más información también, pero lo que pasa es que cuando uno arranca, carece de estos conocimientos. Claro, ahí aprendimos que pasaban estas cosas. Exacto, Bueno, nada, todo sirve y aprende. exacto. Después con el tiempo, bueno, un día hubo un cimbronazo donde se empezó a tener una venta por día. Sí. ¿Verdad? Era una por día, una por día, una por día. Una por Eso es día. muy importante. Y eso te motivaba a decir, bueno, listo, vamos. Nos poníamos objetivos cortos. Objetivos, exacto. Hoy, esta semana tenemos que vender una cosa por día. Una cosa por día. Y no nos exigíamos más. Si venían 2, 3, A partir felices. de ese momento, nunca más paramos. No, No hubo ningún día que nos haya vendido. Pero nos pasaba, como teníamos showroom, que los domingos también te escribían. Y Claro. por supuesto, nosotros atendíamos. Claro, pero eso vino después, porque nosotros al momento de bajar todos los productos dijimos necesitamos un espacio donde la gente pueda venir a ver. Una vez que vino un señor que dijo puedo subir a ver, nosotros dijimos pero es tipo un depósito lo que tenemos. Y dijo no hay problema, subió, eligió, se llevó y ahí dijimos tenemos que acomodar esto. Y acomodamos todo un fin de semana y así nació el showroom de Exacto. Teníamos en una habitación, teníamos una heladera. una heladera, un sillón, todo así parado, Divino el sillón. Pero tapado estaba... con sábanas Sí. y cosas todo alrededor. Exacto. Y nosotros lo que hicimos fue como decorar. Teníamos un mueble viejo, o no viejo, bueno, un mueble que habíamos traído allá, unas estanterías. Entonces habíamos puesto todo ahí, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos a decir, ¿querés subir o querés que te lo baje? Claro. Sí, querían subir, le abríamos la puerta, los esperábamos en la puerta. Le abríamos la puerta de abajo, los esperábamos en la puerta de acá al departamento, subían los 3 pisos y compraban. Claro, algo que quiero decir ahora que es un par... Tenemos muchos amigazos de esa época. que Muchísimos que todavía siguen, exactamente. Porque algo que quiero decir en esto, se están dando cuenta de lo que estamos contando, ¿no? En ningún momento estamos contando algo
grande en el sentido de grandioso. Nosotros con lo que teníamos nos sentíamos felices, nos conformamos porque precisamente queríamos trabajar por nuestra cuenta. Cuando vos querés hacerlo, no buscas la perfección, simplemente lo haces, fluís. Yo a veces escucho mucho que enseguida dicen, no, pero no tengo un buen celular. Claro, ustedes porque tienen un buen celular, ustedes porque tienen un lugar, ustedes porque tienen... No teníamos buen celular, no teníamos un lugar físico, ¿qué más? No teníamos muebles para exhibir, estamos contando. Y por supuesto, tampoco teníamos plata. O sea, información. Exacto, y tampoco era que un montón. De hecho, después, lo que dijimos es, bueno, vamos a perfeccionar un poco este showroom. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Con este sillón nos molesta. La realidad es que en el departamento no entraba el sillón, era un sillón muy grande. Lo que hicimos fue vender este sillón con todo el dolor del alma, pero mucho dolor, porque para nosotros era desarraigarnos de una parte nuestra. Pero esto de que nosotros les contamos que siempre creímos en que había que darlo todo. Entonces lo que hicimos fue vender el sillón y con ese sillón compramos los muebles para armar, de pino, para armar el showroom de lo que en ese momento fue el showroom de Mundo Tutti. Exacto, fue una decisión grande. Muy grande. Porque uno cree que cuando se compra algo lo compra para siempre. Entonces no está dispuesto a soltarlo. Exacto. Tan temprano y tan lindo y tan nuevo. Exacto. Aparte fue difícil soltarnos. Pero bueno, dijimos, si queremos progresar hay que seguir apostando. Exactamente. Ahí nace el showroom donde de la mano de eso te diría al tiempito, empecé a hablar un poco por historia yo. No, ya había empezado a hablar por historia. Sí, te fuiste. Ya empezó. Vos arrancaste a hablar porque con la idea de cómo hacemos para que la gente nos vea las cosas si no tenemos un lugar a la calle. Claro. Si no tenemos un espacio donde podamos mostrarlo a la calle. Entonces ahí vos un día prendiste la cámara y dijiste, yo hablo. Al principio no salíamos ninguno. No. Solamente era charla y mostrabas las cosas, mostrabas el clima. Que mucha gente, si se acuerdan, los amigazos Sí. de la vieja época, la vista que tanto les gustaba de que era de todos los árboles, Sí. que se veía el cielo celeste y los árboles verdes. Y era siempre buen día, hoy hace frío, buen día, hoy hace calor, buen día. Hasta que un día apareció el buen día amigazos. El buen día, amigazos. Y ahí quedó, amigazos, 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 amigazos. Y la gente... O sea, el amigazos lo decimos hace años. Sí. Surgió y sentimos que es una frase que realmente nos identifica. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros sí es cierto que desde siempre creamos una comunidad. O sea, quisimos formar parte de esta comunidad, ¿no? De decir, No, sin, en realidad no sin fue la intención. No fue de un inicio porque, si bien nosotros queríamos mostrar las cosas, Sí. no, en mi caso, yo quería mostrar las cosas, pero no sabía que más allá de esas cosas iba a generar algo tan lindo. No, pero lo que me refiero es que nosotros siempre confiábamos en quien nos veía. Claro, sí, sabíamos que alguien estaba mirando. Exacto. ¿Eran poquitos? Sí. Sí, eran muy poquitos, pero nosotros siempre, mira, que esto viene de la mano un poco de las preguntas que te hacen. ¿Cómo hacen para que los miren? El otro día nos llegó esa publicación, esa consulta de una chica que tiene un emprendimiento, y no importa, vos tenés que hablarle, no importa si le hablas a uno o a, no sé, 50.000 personas. Lo que importa es lo que vos estás transmitiendo, ¿o no? Totalmente. Respecto a eso. Vos tenés que hablarle a la persona que te está prestando atención. Mira. Cuando armamos el showroom, Sí, empezamos a mostrar un poco, sí. hasta que cuando estaba bien armadito, un día dijimos, hay que salir. Hay que mostrar esta carita. Y nos preparamos y armamos un reel que creamos que era mostrar quién hacía cada cosa. Ejemplo, los contadores, los repositores, los vendedores, los de recursos humanos, y éramos siempre nosotros. Siempre nosotros, que sigue siendo un poco así. ¿Qué tal reel? Que si lo quieren lo buscan. Todo este contenido está, no se borró nunca nada. No. Así que todo está. Que sigue siendo un poco así. Bueno, por supuesto, hoy no somos nuestros contadores, tenemos nuestros contadores, pero sí somos los chicos que hacemos todo. Que eso es otra cosa. Sí. Recuerdo que una vez nos llegó una pregunta de una persona que decía, ¿quiénes manejan las redes? ¿Te acordás? Sí. Estábamos acá en el showroom. A lo que nosotros le dijimos,
porque nos encanta cómo la manejan. A lo que nosotros le respondimos que nosotros. Para nosotros era como una pregunta media rara en ese momento, Sí. porque No estaba tan de moda el community manager. no Uno estaba hacía bien. lo que podía y aprendía así. Yo estaba full, yo miraba todo. Los consejos. Sí, Tenés que subir 20 publicaciones por día. Yo subía 20 publicaciones. No, tenés que subir una por día. Yo, o sea, no, bueno, borro todas. Una publicación. Tenés que poner 15 hashtags. Ponía 15 hashtags. Claro. No, 15 hashtags no, tenés que poner 3. Ibas haciendo así y te mareaban. claro, porque vamos a contar algo. De los dos, Diegui es el protocolar, el que sigue las cosas que tienen que seguir, el que lee, y yo simplemente soy yo. Yo soy un poco más volado, pero la conjunción de los dos lleva y llevó a que podamos crear nuestra propia identidad también. Claro. Yo soy el que estudia y el que ya prevé los errores también. No, por supuesto. Prevé los Por errores. supuesto, no le vamos a quitar mérito a Diego. Prevé los errores, si no sería todo esto una nube de pedos. Claro. Pero bueno, al inicio, o sea, si vos te guías por todo lo que te dicen de consejos, te volvés No, loco. cada uno tiene su propia. Hoy por hoy te puedo decir que cada uno tiene su propia experiencia. Vos podés tomar ciertos consejos, pero vos tenés que estudiar tu propia red. Totalmente. Acá dice, mira, pusiste como pregunta, ¿cuál fue el cambio o decisión que hizo despegar el negocio? La tomaste vos. Sí, Nosotros teníamos una parte de dinero en plazo fijo y con eso vivíamos. Que era y porque la plata de lo que era de Mundo Tutti no se tocaba. exacto. Y eso sí. Y apostamos todo. Todo el rojo. Todo al rojo. O sea, podía salir muy mal. Podría salir muy Yo mal. estaba un poco negado. Vos querías. Y dijimos, bueno, dale, ya está. Se hace. Sí. Porque yo decía, ¿cómo vamos a comer el mes que viene? No fue fácil, No no fue fácil convencerlo. Yo necesitaba lo seguro, era como que también tenía un poco ese chip en la cabeza de que necesitaba, porque ese era como mi sueldito, Claro, era como mi cosa fija. claro. Con lo que nos daban del plazo fijo, creo que pagábamos algo, no me acuerdo ahora. No, No, apostamos todo y fue bien. Pero hay que decir lo que fue bien. es verdad, fue bien. Pero trabajando mucho, Siempre. mucho. Bueno, pasó showroom y un día dijimos con Diego, Hemos sido muy felices en el showroom. muy. O sea, lugar que yo no hubiese dejado nunca por el simple hecho de la felicidad que nos daba. Exacto. Y lo dábamos todo, lo poníamos Vos lindo. entrabas y era otro lugar. Sí, la gente no podía creer que adentro de una casa y de una habitación esté preparado un lugar así. Sí. O sea, era literalmente un negocio en una habitación, Exacto. pero aparte, como nosotros siempre o al menos lo que nos decían, cómo lo ordenábamos, no sé, Lo todo lo lindo que todo. estaba y lo decorábamos y festejábamos Halloween y festejábamos y cambiamos la deco para Navidad. Digo, porque a todo esto, o sea, lo hemos dado todo. Sí. Tuvimos un año y 2 meses. 1 año y 2 meses. Un año y 2 meses. Cuando llegamos al año, que recuerdo que lo festejamos acá, que ahí contamos por primera vez que estábamos en el barrio de Villa Belgrano. Sí. Que la gente, el que no nos seguía seguramente no lo sabía. Un día voy caminando, ¿no? ¿Así fue? Pasé caminando yo. Sí, voy a hacer un envío. Ibas a hacer un envío, nosotros pasábamos por ahí y decíamos, qué bueno sería estar acá, en este lugar. Es cierto. Pero ya tenían dueños esos lugares. Claro, eran locales que estaban ocupados y nosotros pasábamos y un día le dije a Diego, acá tenemos que poner el negocio si algún día se libera, acá, ¿viste? Pero esas cosas que uno las siente, ¿viste? Cuando decís, lo que va a suceder uno lo siente en su cuerpo, en su mente, en su alma. Entonces un día surge un envío y le digo a Diego, bueno, me voy a llevarlo yo. Salgo caminando, por esto que decíamos que íbamos caminando, y paso y veo que dice, se alquila, y la inmobiliaria. Les juro que no puedo contar hoy con palabras la sensación que sentí en ese momento. A lo único que atiné fue a llamarlo a Diego y a decirle, te paso el teléfono de la inmobiliaria, llamá ya y preguntá cuánto piden por mes. Sí. Bueno. Llamé. Llamaste vos. Yo dije, ¿qué hago? ¿Llamo o no llamo? Yo llamé, me atienden
Y me dicen, sí, no, como que no sabían mucho del tema, y me dicen, ah, sí, sí, ya me acuerdo cuál es. Le pegamos el cartel hace 20 minutos, dijeron. Sí. Y le dijimos, bueno, lo quiero ir a ver, nos dijo cuánto pagábamos de alquiler, nos cerraba el, bueno, no nos cerraba el número en No. realidad, pero dijimos, bueno, dale, ya está. Fuimos a verlo, o sea, no, nos dijo, fue un viernes, y dijo, vengan el lunes, yo tranqui, que yo no le doy el sí más a nadie, los esperamos a ustedes, todos sin conocernos. No, sin conocernos. Nos Le doy la dijeron, palabra a le doy ustedes. la palabra al fin de semana porque son los primeros que llaman. Y fuimos el lunes, lo vimos. Lo vimos, había algunas cositas que queríamos arreglar, detalles del lugar al principio. El lugar está destrozado. El lugar está destrozado, chicos. Hay que decirlo, O sea, destrozado. era un circo adentro, tenía colores de las paredes era una de cada color. El piso era un desastre. El piso era un desastre. No había luz. No había luz. Después le vamos a contar cuando entramos lo que nos pasó. Pero dijimos, sí. Bueno, ustedes saben que alquilar un lugar, que seguramente es el miedo que tienen muchos, es tomar una decisión, porque es poner 3 meses, es nada, un montón de situaciones. Pero bueno, acondicionarlo. Nosotros ya teníamos la estructura del showroom chiquitito, era un lugar mucho más grande. Pero dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Empezamos a anotar todo lo que queríamos hacer, lo que podíamos hacer, todo. El tema es que después había que llevarlo a la práctica. Exacto. Y en el momento de la práctica empezamos a tachar. Esto se va. Habíamos hecho una lista así de cosas que queríamos hacer en el negocio. El tema que la lista era así y el presupuesto era así. Entonces teníamos que ajustar todo eso. Empezamos a ajustar, pero ¿sabes qué? Nos remangamos. Hubo una crisis grande. Sí. Y nos agarró un día mi hermana y nos dijo, vamos. Si no se mueven ustedes, no se va a mover nadie. Pero nosotros sabíamos eso, el tema que nos habíamos ofuscado, era la palabra, de tantas cosas que nosotros creíamos que teníamos que, teníamos que hacer. Pero bueno, las hicimos. Las hicimos. Con mucho esfuerzo, nos alcanzó solamente para la parte estructural, no pudimos hacer nada nuevo. Pusimos nuestros muebles, los que teníamos, no teníamos mostrador, así que usamos una mesita. Compramos como una isla era. Y nada, un 21 de diciembre abrimos. Un calor hacía. ¿Ustedes se piensan que había aire acondicionado? No teníamos plata para comprar aire. 3 días de Navidad. Entonces ahí, digamos, es como que... Y ahí empezó a nacer... Claro, empezó a nacer... Mundo Tutti y la comunidad de Mundo Tutti. Y la comunidad. La comunidad que no es cosa menor porque empezó a expandirse. Y nosotros ahí empezamos a sentir la calidez de todas las personas. ¿Por qué? Porque había mucha gente que se había empezado a animar a venir. Exacto. A Mundo Tutti. Y a conocernos, y a charlar, y a hablar. Y eso fue gigante. Y ahí conocimos por primera vez, la comunidad. Exacto, es cierto. El cariño que recibíamos, el aguante que tenemos. Exacto. Muy lindo todo. Sí, porque siempre vamos a decir lo mismo. Nosotros existimos gracias a ustedes, gracias a todos los que nos miran, gracias a la comunidad que nos hace el aguante. Claro, fue una sorpresa gigante. Eso sí. Para mí, de todo esto, es la sorpresa más grande. Ganarse el cariño. Claro. De gente que viene y nos dice, yo los conozco a ustedes, pero ustedes no me conocen a mí. Exacto, pero es cierto. Basta con charlar 5 minutos y ya nos conocemos. Es verdad. ¿Alguna vez pensaste en abandonar? Sí, muchas. Pensé en abandonar cuando me supera, pensé en abandonar cuando son las 2 de la mañana y estoy grabando este video. Pensé en abandonar cuando... Amigazos, es mucho el trabajo que se necesita. Yo no voy a vender... Yo acá no te vendo pescado por liebre. Claro, hay que trabajar. Hay que trabajar mucho. Miren. Te digo que hay gente que empieza y al mes quiere ser todo moda. Y vos decís, no. No, te falta mucho, Hay Rey. mucho camino. Hay mucho camino que recorrer, hay mucho taco gastado acá. Hay mucha lloradita, mucho estrés, muchas ganas de abandonar. Exacto. Yo hace 3 días quería abandonar. Nada más que ahora ya es diferente el abandono. Después decís, se le pasa el berrinche y ya está. Sí. Pero bueno, sí, claramente quise abandonar en el sentido... Lo que pasa es que tengo algo muy fuerte. Yo siempre supe que no quiero volver a la relación de dependencia. Entonces como que eso me genera como el no abandonar. Pero por supuesto que tenés crisis. Es mentira que los emprendedores no tenemos crisis. Estemos en el lugar que estemos. ¿Qué aprendiste vos cuando empezaste a manejar las redes, Instagram, de verdad? Gracias a mis anteriores trabajos pude aplicar muchas
muchas cosas en lo que es ahora Mundo Tutti. O sea, ese análisis que yo tuve, esos 5 años como analista me sirven un montón para hoy analizar estadísticas, analizar todo el movimiento de Instagram. Sí. Y que eso también está bueno porque lo aplicas día a día para que funcione. Exacto. Yo creo que las herramientas que tenemos en la vida, con los trabajos, eso te lleva, todo te enseña. Todo o no. Todo te enseña, exacto. Todo. Y es gratis. Exacto. Es simplemente estudiar un poquito. Exacto. Respecto a eso ¿qué pensás por ejemplo, de manejar las redes como un community manager? Yo no estoy a favor, en nuestro caso, me van a matar los community managers, pero yo no estoy... Hay muy buenos, pero son muy pocos. Hoy por hoy tenés cursitos de 2 horas de community manager y no sirve. O sí, pero tenés que tener mucha capacidad, para mí. ¿Por qué? Porque tenés que estudiar lo que estás haciendo, tenés que estudiar la cuenta que estás manejando para poder transmitir. Porque hay mucho community manager que si vos lo ves, cómo lo está aplicando en una cuenta, tranquilamente puede estar en una zapatería, en una heladería, en un restaurante, en una regalería, donde sea. Es simplemente que le cambian un color. Exacto. Yo voy a dar una opinión respecto a esto, que también a lo mejor tal vez es polémica o qué, que va un poco de la mano de que también nosotros nos pusimos en qué momento creemos que explota Mundo Tutti. ¿No? Y yo creo que el momento que explota Mundo Tutti es el momento que nosotros decidimos darle entidad al negocio. Exacto. Y entidad es darle nuestra entidad. Vos podés hacerte un curso de Community Manager para aplicarlo, para que te dé las herramientas básicas, pero si vos no le das personalidad, si vos no te querés distinguir, y si vos querés hacer lo que hace Juancito, Pedrito, María, vas a ser uno más. Exacto. ¿Entendés? Acá no se trata... auténtico. Exacto. Acá no se trata de ser otro negocio. Se trata de ser vos y tu negocio. Exacto. No se trata tampoco de decir, uy, este la pegó con esto o lo mismo. No. No, porque ya la pegó él. Exacto. O sea, No hay nada más alejado a esa realidad. O sea, o decir, ay, todos hacen esto, voy a hacer esto. Sí, te puede ir bien. Te puede ir bien un video. Pero si vos no creas entidad, no podés nunca pensar en que tu negocio va a ser exitoso. Nunca, porque no tiene entidad. Porque tiene la entidad de Juancito, de Pedrito, de Josecito. Exacto. En un momento se puso de moda el lip sync, ese que hacías con el movimiento de boca. Exacto. Que no todos les queda bien. Exacto. Perdón. Eso lo tenemos que Perdón, decir. pero tengo que decir. Odiamos la gente que hace lip sync y lo hace mal. No, claro que lo hacen mal. Sí, sí, sí. Porque hay gente que lo hace muy bien. Por supuesto. Ya es medio vintage igual. Sí, es O sea, vintage. ya no causa risa como Sí. antes. No es novedad. Pero hay gente que lo hace muy mal. Y hay que Hay decirlo. que decirlo. No voy a decir quién, pero bueno. No, hay gente que lo hace no muy vamos a dar nombres. Es necesario que crees identidad de tu marca. O sea, si vos no tenés identidad, si vos no tenés personalidad, es muy difícil que puedas progresar. Esto lo quiero dejar claro porque para mí es el primer ABC para que tu negocio funcione y puedas ser exitoso en tu negocio. Que voy a decir otra cosa. Resalte, básicamente. Que resalte. Que resalte. Ser exitoso no es vender millones de pesos. Hay gente que cree que porque sube una publicación y tiene muchos me gustas, la hace o lo hace, digamos, al emprendimiento exitoso. Y no hay nada más alejado de esa realidad. ¿Entendés? Eso es vivir en un mundo de fantasía. Para vos realmente querer posicionar tu marca, hay que estudiar un montón de cosas. Exacto. ¿Dejarías en manos hoy por hoy? No. De otra persona. A mí me costaría mucho. Porque yo siento que el Mundo Tutti en algo se caracteriza, es que tiene nuestra impronta. Total. Y yo no puedo dejarle mi impronta a otra persona. No, eso es imposible de transmitir y trasladar. Ojo con eso si en algún momento piensan en poner un community manager, ojo si en algún momento piensan con delegarle su trabajo o su negocio a otra persona, esa persona los tiene que interpretar muy bien a ustedes. Exactamente. Porque le estás dejando tu negocio en mano a otra persona. ¿Qué es lo que más ama la gente del local? Yo creo que es un poco eso. Mira, el del local ama que tiene nuestra personalidad. Es verdad. Es muy Tutti. Sí. Siempre todo. Hay un todo que eso lo vamos a dejar que lo descubran. Exacto. Y que lo sientan. Exacto. Que hace Mundo Tutti que sea mágico. Exacto. Que crucen la puerta y que los problemas no existan, que crucen la puerta y sea un mundo. Exacto. Que eso es lo que a mí
me da felicidad y eso es por lo que trabajo todos los días. Que encuentren dos personas que se están riendo, dos personas que están al servicio de ustedes también para ayudarlos y para... Genuinamente. Sí, por supuesto. No, por eso digo... Hay que aclarar eso porque si no, uno no es que está así sonriendo. Eso es muy importante. Es mentira. Eso, bueno, es un poco lo que yo te venía contando recién. Entonces, sí. y lamentablemente eso no se puede... No se puede falsear. Y de la mano de esto te voy a decir un poco respecto al contenido. Vos en tu emprendimiento tenés que hacer el contenido que vos te sientas cómodo o cómoda. No puedes hacer un contenido porque esté viral y que lo hagas y que se note forzado, ¿no? Claro, totalmente. O sea, por eso te digo que yo empecé diciendo con lo de la entidad, porque para mí darle la entidad es lo principal para todo el resto. Exacto. No podés hacer lo que hace otra persona. Eso no va a estar bien nunca. ¿Qué pensás o cómo analizás la competencia? ¿Qué pienso y qué analizo? Sí. Que pienso que es muy desleal. Sí. Muy desleal. A ver, es competencia. Siempre no van a venir a abrazarte. Nadie. Obvio. Competencia y no competencia. Exacto. Nadie quiere que... O sea, todos quieren que te vayas... Algunos, o la mayoría, quieren que vos te vaya bien, pero no mejor que ellos. Totalmente. Sea cual sea el rubro. Exacto. Pero sí conocí un lado de competencia muy agresiva, muy mala, muy fea. No, como que yo no soy así. Exacto. Entonces, como que me costó entenderlo, pero bueno, nada, como que existe también eso. Ya te digo, yo como persona no puedo juzgar a nadie, pero como competencia sí. Exacto. Y puedo decir que son malas. Muy malas. Sí. Hay gente muy mala. Hay gente muy mala. A vos te digo, sos muy mala. Pequeña. Pero nosotros sí, esto yo en algún momento lo conté, la competencia existe. Sería una estupidez. No lo odio. Porque ahí va. Vos podés competir desde lo que sea, pero con odio. Mira, yo creo que creer que sos el único o la única persona que puede hacer, o en este caso vender un producto, ya ahí partimos de algo equivocado. Antes de pasar a las preguntas que nos hicieron por redes, te pregunto, ¿a qué le dirías a alguien que quiere emprender pero que tiene miedo de emprender? Que se anime, que se arriesgue, que se tire la pileta y que tenga mucha paciencia. Que no baje los brazos. Exacto. Y que sepa bien a dónde quiere ir. Exacto. Básicamente, que busque un objetivo, cierto objetivo, y le dé para adelante. Que no es algo que surge de la noche a la mañana, que tal vez la pegas y está buenísimo enseguida, pero que si no, sigas también por tus sueños, ¿no? O sea, es una frase trillada, pero es la realidad. Si pudieras volver al día 1 de Ubuntu, ¿qué consejo te darías? El mismo que acabo de hacer, que es no bajes los brazos. Que todo se va a mejorar, que sigas así, que sigas trabajando, vas a tener que seguir trabajando mucho más, Sí. pero que todo tiene sus frutos. Me encanta. Bueno, antes de cerrar, vamos con las preguntas. A ver, vamos a qué nos preguntaron ustedes, o muchos de ustedes. Dice, ¿cómo conseguir que nos elijan? ¿Cómo sabemos que vamos por el camino correcto? ¿Cómo saber que estamos por el camino correcto? ¿Y cómo conseguir que nos elijan? Primero, ser auténticos, dar lo tuyo, dar lo mejor, siempre dar lo mejor. Y la primera era, ¿cómo? ¿Cómo sabemos que vamos por el camino correcto? Cuando te sentís bien. Exacto. Cuando te sentís incómodo. Pero cuando te sentís incómodo es cuando decís, bueno, estoy yendo por el camino. Si vos estás cómodo, estás tranquilo, estás relajado, necesitas ese empujón. Bueno, eso lo respondiste vos. ¿Cuánto tiempo hace que empezamos a emprender? 4 años. 4 años. 4 años hace que empezamos a emprender. Siempre tenemos 4 años. Exacto, en septiembre 4 y 3 que estamos con el local de la calle. Dice, ¿qué tan difícil fue la decisión de salir de un trabajo en relación de dependencia a emprender? Bueno, fue difícil. Fue difícil. A mí no me costó tanto en cuanto, porque lo que contaba hoy, que yo sabía que quería hacer algo por mi cuenta,
Pero bueno, es muy difícil saber que tu sueldito no va a estar depositado a principio de mes. Exacto, tenés que trabajar, que vas a vivir a la inversa de todas las personas. ¿Cómo hacen para no matar a gente mala onda? Bueno, eso es un tema, es muy difícil. Nosotros solemos, como que esas cosas intentamos que no nos afecten, pero afectan. Perfecto. Hay muy gente A muy... veces sí, a veces no, igual vas aprendiendo como que Sí. pero hay energías que son pesadas y Sí. Que después que se va a tener que prender un saumerio o tirar un poco de perfume. Porque si hay gente muy mala onda, eso no se puede evitar y no nos vamos a decir una cosa por otra. Y hay gente que pareciera que entrara con la finalidad de bastardearte a veces. Claro, O sea, van a perder pelear, las ondas. van a perder las ondas, es terrible. ¿Qué los motiva a seguir cuando las cosas no salen tan bien? Precisamente eso. Eso, El hecho de, corregirlo. claro, el hecho de que no salgan bien me motiva a hacerlo para que salga bien. Porque no todo sale bien continuamente, ¿ves? No, hay muchos errores. Mirá esto, ¿qué los llevó a emprender en ese rubro? La casualidad, creo yo. Porque si vamos a lo que es rubro, es lo que contábamos hoy. Claro. Creemos que nosotros estábamos destinados, creíamos que iba para otro lado, pero el destino nos De hecho, presentó esto. el concepto de la galería no estaba tan instalado. No, Era más bien tipo deco, bazar y hogar, por lo juguetería, por ejemplo. juguetes, bazar y hogar, como que no están. Hasta que un día pintó regalería y dijimos regalería. ¿Qué tienen en cuenta a la hora de elegir y comprar sus productos? En gran parte que nos gusten a nosotros. Exacto. Y la funcionalidad. O sea, nos gusta elegir cosas que sean piolas y que a ustedes les diviertan. ¿Por qué eligieron ese rubro? ¿Qué los inspiró? En realidad nosotros lo elegimos principalmente como contamos, pero bueno, nos inspira a que ahí es como un mundo infinito para hacer cosas, para hacer contenido. Y creo que eso es un motor de todos los días. Exacto. El hecho de poder hacer contenido con nuestras cosas. Es cierto. ¿Necesitaron capacitarse o hacer algún curso de marketing para implementar las redes sociales? No necesitamos. No ningún curso. No hicimos ningún curso. De hecho, a veces hemos puesto en YouTube Sí. un curso de marketing, pero la realidad es que te aburre porque son conceptos que ya lo sabemos. Exacto, yo siento que ya lo sé. Exacto. La base ya está. Debemos admitir que somos dos personas bastante imaginativas, bastante creativas, y eso a nosotros nos ayuda muchísimo. Claro. Pero sí me gustaría concentrar todo lo. Yo lo que puedo dar como consejo Organizar. Claro, puedo dar como consejo que en caso que no sean personas creativas, que ahí sí van a tener que a lo mejor hacer algún curso que desarrollen la creatividad. Querés saber si sus ideas siempre son propias. Sí, Sí. sí, eso sí, las ideas siempre de Motley son propias, son nuestras. Exacto. ¿Hay algún emprendimiento que les hace la vida imposible? Sí. Sí, el que ya contamos. Podemos decir que esa persona. Sí, en ese momento esa persona. Después hay por ahí gente del silencio, pero no. Sí. No, en un inicio hubo una persona también Sí, que nos hacía la vida imposible. sí, es cierto. Que hasta nos ponía hashtags. Sí. Podrán imitarnos. Es verdad, es verdad. Me había olvidado, no me acordé. Después se calmó las aguas y empezó a destener esta otra persona. Sí, pero esta ya sigue, la sigue, 4 años. Bueno, ¿qué piensan de la competencia en ventas? Bueno, un poco ya lo dijimos, ya hablamos. ¿Cómo hacen para tener tantas lindas ideas? Y es un poco lo que decimos, tenemos mente creativa y eso yo creo que nos ayuda un montón. Sí. ¿Ustedes eligen los productos que venden? Sí, sí, nosotros. ¿Cómo es el día a día en Mundo Geek cuando las cámaras no están prendidas? Trabajar. Claro, Ahí es donde más trabajo. sí. Trabajar. De hecho, cuando prendés la cámara es donde menos trabajo. Sí, nos gusta prender la cámara para relajarnos y hablar un poco. Pero si no, siempre hay cosas para hacer. Siempre, todo el tiempo. Dice si nos saludan nuestros seguidores por la calle. Sí. Y si nos ven, salúdanos porque nos encanta. Nosotros, algo que necesitamos que tengan en cuenta es que como no conocemos a veces a todos, nos va a surgir el saludo nuestro porque no nos conocemos. Claro, si nos saluda, respondemos, por supuesto. ¿Importan o se fijan en las críticas? A ver, me importa si la crítica tiene sentido. No somos personas hateadas, no somos personas que nos critiquen, pero si surge una crítica, le presto atención si tiene sentido. Si la finalidad es bardear, Vos es lo que más aprendí igual. sí, por eso le digo. Pero si la finalidad es bardear por bardear, de última te respondo y ya está. ¿Son autocríticos? Sí. Sí.
Yo creo que sí somos autocríticos. Bastantes. De hecho, somos más autocríticos de lo que parece. Un ABC que debe saber sí o sí un emprendedor a la hora de iniciar su negocio. Con todo lo que contamos, esa es nuestra historia, lo que a nosotros nos funcionó, pero si podría decir un A, B y C, A es disciplina, B constancia y C Entidad, creo yo. entidad. Si no tenés tu personalidad, no, es lo que dije hoy, no va a fluir. No va a fluir y tenés que estar seguro o segura de lo que vos querés. Dicen que el trabajo y la familia no se mezclan. ¿Cómo es su experiencia? Nuestra experiencia es hermosa. La realidad es que nosotros nos llevamos mega bien, así como lo que ustedes ven. Yo me bien y me da mal. Sí, mirá, justo seguí una pregunta que acabo de leer de Rocus. ¿Existen peleas por el negocio entre nosotros? Sí, obvio, tenemos discusiones como cualquier persona, pero ¿por qué? Porque los dos somos de imponer nuestras ideas. Y eso, al fin y al cabo, lleva a un excelente puerto. Exacto. A Pero, veces hay que ceder, sí, hay que ceder bastante, nos cuesta ceder a los dos. cuesta ceder, pero bueno, cuando ves que surge, que va para buen camino, dices, bueno, listo, no era tan grave. Pero sí respondiendo, y sí lo que quiero dejar claro, porque nos han preguntado mucho esto, nosotros no tenemos conflicto con trabajo. Trabajamos juntos. Cero. No existe el conflicto. No existen las peleas, los malos tratos, no. Nada más es lo que es. ¿Quién tiene mejor o peor carácter? Yo creo que Yo tengo mal carácter. vos tenés mal carácter. Yo soy Sí, de- yo creo que el que mejor carácter tiene soy yo, pero no me hagan enojar porque soy peor. Yo tengo mal carácter, pero tengo más paciencia. Sí, Vos tenés un poquito mejor carácter, pero no tengo pero paciencia. no tenés O sea, directamente no la trabajé nunca. Soy una persona que nació sin paciencia. O sea, de hecho me puse una boludez y ya la salto. ¿Quién es el más mandón? Diego. Yo. Sí, indudablemente. Dice, a mí me gustaría saber qué le dirían ustedes a ese Dieguito y Mati de hace 4 años atrás. Te juro que me van a llorar esa pregunta. Yo lo que le diría es que no afloje, que le dé para adelante y que no es fácil el camino, pero que lo que importa es que crea, que siga creyendo en él, en él y en su compañero, en este caso en Diego, ¿no? Porque nosotros somos un equipo. totalmente. Yo Perdón que diría me emocioné. que siga para adelante, que no actualice ese currículum, que siga y que confíe en el proceso. Que confíe en el proceso, que todo va a salir bien y que si no sale bien, se va a revertir y va a seguir saliendo bien. Esto creo que es genuino, esto que me da ganas de llorar porque un emprendedor pasa por muchos momentos, que es un poco lo que hablábamos hoy, momentos buenos, momentos malos, momentos lindos y bueno, nada. Sí. Pero siempre hay que quedarse con lo positivo, ¿no? Esto de que hablábamos de que hay gente de mierda, y eso es hablarle también cuando vos no sos así, duele. Decidieron dar ese paso de abrir un boutique en el local al público. ¿Qué dicen? Y yo diría que sí, que estuvo muy bueno, que la verdad que no sabíamos cómo íbamos a pagar el alquiler. Era básicamente eso. Y nada, pero hay que trabajar. Trabajo y disfrutar. Sí, también. O sea, hay que llegar a eso. Si no lo estás disfrutando, baja. Ujú. ¿Qué fue lo que les hizo elegir ese rubro? Las casualidades de la vida. Yo creo que estábamos destinados a esto. El destino. El destino. ¿Algún día pensaron que iban a llegar tan lejos desde ese primer día con pocas cosas? No. No, si bien uno siempre quiere, pero desde el inicio no. Cuando empezamos a tomar gustitos, sí queríamos. De hecho, nos falta todavía por recorrer. Pero si me pongo a mirar desde el inicio hasta ahora, es el cambio y el crecimiento es gigante. Gigante. Como, no solamente de manera de hablo, como persona también. Obvio. Ni hablar. Bueno, ¿por qué dejaron la vida que tenían y se vinieron a Junín? Mati tiene la familia. ¿Y Diego le costó? A mí no me costó, yo de entrada sentí como que era mi lugar, hasta el día de hoy siento que es mi lugar. De hecho, cuando me voy a visitar a mi familia, ya llega un momento en que me quiero volver, pues siento que mi lugar está acá. No me costó, me adapté enseguida, yo ya quería un cambio
La realidad es que viví en Capital, pero no soy de ahí y nunca me sentí tampoco de. Claro. Bueno, el por qué dejaron la vida que tenían es un poco lo que ya contamos. ¿Cómo hacen para tener esa energía tan linda que tienen ustedes? Bueno, nada, nosotros nos mostramos como somos. Ya eso tiene que ver con nuestra personalidad. Exacto. A mí lo que me gusta es mostrarme como soy, con lo bueno y lo malo. Hay días que a lo mejor algo que no fluye bien me gusta contarlo por historia. Y eso también creo que nos hace Auténtico. auténticos. Sí, Y- será así. Y la última dice, ¿cómo son tan capos? Bueno, gracias, antes que nada, por vernos así. Somos nosotros. Básicamente. Básicamente es ser uno mismo y eso siempre está muy bueno. Sí, yo calculo que, o sea, la mayoría de la gente conectamos súper bien, pero es como en todo en la vida. Hay gente con la que conectás muy bien y hay gente con la que no conectás. Claro. Y puede pasar eso también. También es válido. Claro, entender que nosotros a mucha gente le vamos a caer bien y a mucha gente no. Exacto. Pero es como la vida misma, uno no le puede caer bien a todos. Así que cuando vos tenés eso claro no hay problema. Yo para cerrar lo que diría es, bueno, acá hay una pregunta muy interesante que dice, ¿qué se viene para nosotros? ¿Qué se viene? ¿Qué no se viene? ¿Qué no se viene? Se vienen cosas muy lindas, siempre estamos apostando a crecer, siempre estamos apostando a seguir para adelante, siempre apostamos por más, entonces se vienen cosas grandes. Se vienen cosas grandes y lindas. Así que bueno, yo creo que ya iría cerrando, si te parece. Bien. A mí lo que me gusta y lo que quiero dejar en claro es que debido a todo esto que escuchan siendo la Semana del Emprendedor, es que no dudes en emprender, no dudes en perseguir tus sueños, no dudes en darte la posibilidad de llevar a cabo algo que quieras hacer, pero siempre sé sincero o sincera con vos mismo. Si realmente sos feliz, si realmente querés estar ahí, quédate. Y si no, y hablando de un trabajo en relación de dependencia, que también está bien. O sea, porque no siempre, a veces te dicen tenés que emprender, y por ahí no te gusta emprender, Claro. también es válido. Nosotros estamos hablando desde este lado, de la gente que quiera emprender, que le guste y que tenga ese deseo interno. porque tampoco está bueno emprender y sentirse frustrado. Claro. Porque no fluye, porque no surge. Aunque alguien que esté trabajando se sienta como que si no sos emprendedor no sos nadie. Exacto. Y la realidad es que estés en el ámbito que estés, lo que importa es que lo disfrutes. Exacto. Así que bueno, yo obviamente siempre voy a cerrar lo mismo. Te agradezco, Dieguito, porque Mundo Tutti somos nosotros dos. Mundo Tutti es este dúo que siempre lo da todo junto. Y Mundo Tutti no sería nada sin todos ustedes ahí atrás viéndonos. Yo lo único que les puedo decir es que los quiero un montón, que siento un cariño muy grande por todos ustedes, que esto es realmente genuino y que les agradezco que apuesten en nosotros, que nos quieran, que confíen en nosotros y que confíen en nuestro proyecto. Exacto. Yo la verdad que nada, muchas gracias. Gracias también a todos los que nos escuchan, todos los que nos valoran. Ojalá se hagan cosas mucho más grandes también para lo personal, que es lo que realmente deseo y anhelo todos los días. Todos los días. Ay, no me estaba emocionando. No me estaba emocionando. No. Y nada, estoy muy agradecido y muy feliz por todo esto. Exactamente. Así que bueno, sin decir mucho más, los queremos. Gracias por escucharnos. Si quieren que hablemos de algún tema especial, coméntenos y díganos que esto está buenísimo. Me gusta. Totalmente. Adiós.